a las conferencias magistrales de la Cámara de Comercio. Mi nombre es Fiorella Ruiz y hoy vamos a aprender un poco más acerca del curso Metodología de la Investigación basado en la norma APA. Bien, continuando con la unidad 3, referente al marco problemático. Hoy día vamos a tratar acerca de los objetivos, la justificación y la formulación de una hipótesis. Listo. Recordando un poco acerca de lo que vimos en la clase anterior, la estructura que comprende la formulación adecuada de un problema, teníamos la determinación del problema, ¿no? Que era básicamente decidir cuál va a ser nuestro tema de investigación, ¿no? Que podía surgir de muchas fuentes. El enunciado del problema, que era el título, la descripción, que ya vimos todo lo que comprende. Entre, alguna de las cosas que comprendía la descripción era definir el nivel de investigación, tipo de investigación, el cuadro de operación de variables y las interrogantes, ¿no? En alguno de sus aspectos más básicos. Hoy día nos vamos a centrar en lo que son los objetivos, la justificación y la hipótesis, ¿sí? En estos tres. Entonces vamos a empezar con los objetivos. ¿Cuál es la estructura de los objetivos? A ver, para empezar, nuestros objetivos son los que nos van a decir qué información exactamente es la que necesito conseguir acerca de mi problema de investigación para poder darle solución. ¿Listo? Los objetivos, en cuanto a su estructura, debemos tener en cuenta que debe tener sentido o acción. Es por eso que nuestros objetivos al momento de redactarlos deben empezar con un verbo infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Aquellos que terminan en ar, er o ir. ¿Listo? Entonces nuestro verbo por eso dice que debe tener sentido o acción, porque la redacción del objetivo debe empezar con un verbo en infinitivo. Segundo, variable o indicador. En la redacción del objetivo debemos hacer énfasis en poniendo la variable o indicador respectivo. Eso va a depender mucho de cómo elaboremos nuestras interrogantes. Los objetivos se van a desprender de las interrogantes que hemos desarrollado anteriormente, de nuestras preguntas. ¿Listo? Entonces, cada pregunta se va a convertir, o cada interrogante se va a convertir en un objetivo. Entonces, ese es el punto. Cada pregunta o interrogante se convierte en un objetivo. Entonces, recordemos que las interrogantes las desarrollamos según las variables o según los indicadores, ¿no? De cualquiera de las dos maneras podría ser. Entonces, es por eso que dice que si la interrogante del interrogante se desprende el objetivo, entonces en el objetivo también debe estar incluido la variable o indicador de estudio, así como hacíamos con las interrogantes. Y por último, la unidad de estudio. ¿A quién estamos estudiando? ¿Quién es nuestra población, no? Conforme a nuestro universo, ¿a quién estamos estudiando? Entonces, en su redacción debe incluir esas tres cosas básicas. Empezar con un verbo en infinitivo, hacer mención de la variable o indicador de estudio y de la unidad de estudio. Esas tres cosas básicas. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Nos dice el problema de investigación, que lo vimos en la anterior clase, que es características y gestión del agua que consumen las familias de la zona alta del distrito de Caima, Arequipa 2011. Tenemos acá sus interrogantes. Habíamos definido las interrogantes en relación a las variables de estudio, las cuales eran, ¿cuáles son las características del agua? Entonces de rojo están resaltadas las variables. ¿Cuáles son las características del agua que consumen las familias de la zona alta del distrito de Caima? Y la segunda, ¿cómo es la gestión del agua que consumen las familias de la zona alta del distrito de Caima? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que cada una de estas interrogantes tendría que convertirse en un objetivo, ¿no? Cada una de ellas las vamos a convertir en un objetivo. De igual manera con este otro problema. Acá tenemos el problema que lo habíamos trabajado anteriormente también. Es acerca de la evolución del perfil epidemiológico en salud oral en pacientes de 20 a 40 años de la clínica odontológica de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2010 al 2011.
Sus interrogantes están acá abajo. En este caso, bueno, si bien es cierto que teníamos una sola variable de estudio, pero dijimos que como estaba tomando 2 años de estudio, 2010 y 2011, sí se podía hacer por variable las interrogantes, ¿no? A pesar de tener solo una variable. Recordemos que mínimo son 2 interrogantes en una investigación, ¿sí? Mínimo 2. Entonces, en este caso lo que hemos hecho es describir acá, ¿no? Cómo se presenta el perfil epidemiológico en salud oral en cuanto al índice de caries dental en pacientes de 20 a 40 años de la Clínica Odontológica Universidad Católica de Santa María durante los años 2010 y 2011, ¿no? Entonces hemos tratado de describir solo la variable principalmente, pero enfocándonos en año o años específicos, ¿no? Entonces podemos hacerlo este caso por perfil si describimos una interrogante por variable, o también se desarrolla en cuanto a los indicadores, ¿no? En este caso acá abajo lo he puesto por los indicadores, que eso sale del cuadro de polarización de variables, no nos olvidemos de eso. Entonces, estas son todas las interrogantes. En este caso tenemos 4 interrogantes para este problema de investigación. Entonces, este problema en particular se podía hacer por variables o por indicadores. En el caso que solo tienen una variable de estudio y 1 año de estudio, entonces ahí no tendrían que hacerlo por indicadores sí o sí. Pero en este caso tiene una variable de estudio y 2 años de estudio, entonces sí nos da la posibilidad de también poder hacerlo por variables, que bueno, lo vamos a redactar la variable pero por año, y también se puede hacer por indicadores, ¿no? Entonces tenemos 2 opciones en este caso. En este caso son 4 interrogantes. Bien, entonces vamos a desarrollar los 2 ejemplos en base a estas interrogantes, ¿sí? Al problema e interrogantes que tenemos aquí. Bien, a ver, vamos a abrir nuestro documento de la clase anterior. Listo, y vamos a redactar. Este es el desarrollo de los 2 problemas que hemos visto ahorita en las diapositivas. Aquí está el problema de investigación y su cuadro de operacionalización de variables, ¿no? Y a partir de eso nosotros habíamos descrito, acá está el segundo problema también, con su cuadro de operacionalización de variables. Y acá habíamos hecho, ¿no? En el primer caso lo hicimos netamente por variables, en el segundo caso habíamos hecho por variables y también lo habíamos descrito por indicadores, ¿verdad? Entonces, y también habíamos hecho anteriormente, ya habíamos descrito cuál era el nivel y el tipo de investigación. Entonces, ahora vamos con los objetivos. Listo. Entonces, vamos a ver en el primer caso. Primer objetivo para el primer caso. Nuestro primer caso, a ver si no vamos a dividir la pantalla. Listo, en el primer caso de características y gestión del agua. Vamos a ver, entonces acá lo hicimos en relación a las variables, estas son sus interrogantes. Entonces lo que vamos a hacer es transformar esta pregunta a una afirmación y de esa manera la vamos a convertir en objetivo. ¿Cuáles son las características del agua que consumen las familias de la zona alta del distrito de Cay? Podemos ponerle identificar, estoy usando un verbo en infinitivo. Recordemos que la redacción empieza con un verbo en infinitivo, aquellos que terminan en ar, er o ir. En este caso le estoy poniendo identificar. ¿Qué quiero identificar? Las características del agua que consumen las familias de la zona alta del distrito de Cay. Y listo. Ya convertí mi primera interrogante, acá está, en una afirmación, que eso va a ser mi objetivo.
Lo mismo hacemos para el segundo caso. Me dice, ¿cómo es la gestión del agua que consumen las familias de la zona alta del distrito de Caima? Lo mismo, lo voy a convertir a afirmación, esa pregunta, empezando con un verbo en infinitivo. Entonces, otra vez, acá queremos saber cómo es la gestión del agua. Entonces, conocer la gestión del agua que consumen las familias de la zona alta del distrito de Caima. Listo. Ya está. Entonces acá le he puesto el verbo en infinitivo. Estoy cumpliendo con los requisitos, ¿no?, que me pide la estructura. Empiezo con un verbo en infinitivo. Tengo que describir, como me dice en la diapositiva, aquí, la variable o indicador y la unidad de estudio. Ya está. He empezado con un verbo infinitivo. Ya tiene sentido o acción. De ahí sigue la variable o indicador y finalmente la unidad de estudio. Entonces, aquí estoy cumpliendo con eso. Sentido o acción, mi verbo en infinitivo. La variable o indicador, sí, estoy resaltando acá, la variable o indicador en este caso es esta. Las características de la gestión del agua. ¿No? Acá está. Y el tercer componente que tengo que mencionar a la unidad de estudio. ¿Quién es mi unidad de estudio? En este caso son las familias. Las familias es mi unidad de estudio. ¿No? ¿A quién voy a estudiar? Entonces, con esto ya estaría completando mi tercer componente. Ya tengo los tres componentes acá. Sentido de acción, variable o indicador de estudio y la unidad de estudio, que en este caso son las familias. Cumplo con los tres requisitos básicos. Igual acá. Conocer es el sentido o acción. La gestión del agua, esa gestión del agua es la variable, en este caso es una variable. Y mi unidad de estudio, que son las familias. Listo. Ya tenemos, estamos cumpliendo con los tres criterios. Lo que hemos hecho es plasmar lo mismo que dice en la interrogante, solo que lo hemos colocado, lo hemos puesto como una afirmación. O sea, hemos transformado una pregunta en una afirmación, en pocas palabras. Nada más, y ya tenemos los objetivos del primer caso. Ahora veamos en el segundo problema. Listo, en el segundo caso, vamos a hacerlo de las dos formas, ¿sí? Vamos a ver el segundo caso, en este caso por variables, y luego vamos a hacerlo por indicadores. Recuerden que teníamos dos formas de hacer las interrogantes en el segundo caso. Teníamos en relación a las variables o en relación a los indicadores. Cualquiera de las dos formas era válida, ¿no? Pero al final, cuando pongamos en nuestro trabajo, tenemos que elegir una, ¿no? No podemos poner las dos. O lo hacemos por variables o lo hacemos por indicadores. Bueno, en este caso, para que veamos el desarrollo, vamos a trabajarlo con ambas formas. A ver, primero, en cuanto a variables, aquí se ha formado primero las interrogantes en relación a la variable. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerle, acá tenemos tres interrogantes. En la última trata de establecer las semejanzas y diferencias entre los resultados de ambos años. Entonces, por eso acá hay tres interrogantes. Veamos la primera. Dice, ¿cómo se presenta el perfil epidemiológico en salud oral en pacientes de 20 a 40 años de la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María en el año 2010? Voy a transformarlo a afirmación. Voy a ponerle aquí. Determinar, ya tengo mi verbo, el perfil epidemiológico en salud oral,
en pacientes de 20 a 40 años de la clínica de la Universidad Católica de Santa María en el año 2010. Ya tengo para la primera interrogante. La segunda interrogante, lo mismo, solo que en vez de decirme año 2010, ahora me está diciendo en el año 2011. Sí, pero es lo mismo. Entonces puedo copiar y pegar. Y simplemente acá al final ponerle el año 2011, porque se dan cuenta, es la misma redacción de la anterior pregunta, la anterior interrogante, solo que la diferencia es el año. Acá también quiere saber cómo se presenta el perfil epidemiológico en salud oral en pacientes de 20 a 40 años de edad de la clínica odontológica de la Universidad Católica de Santa María en el año 2011. Entonces es lo mismo, solo que acá le ha puesto 2011. Acá es 2010 y acá es 2011. Vamos con nuestra tercera interrogante. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre el perfil epidemiológico en salud oral en pacientes de 20 a 40 años de la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María del año 2010 y del año 2011? Entonces voy a transformar esto mismo en afirmación. Entonces empezamos con el verbo en infinitivo. Puedo ponerle describir o explicar, tal vez, sí, explicar las semejanzas y diferencias entre el perfil epidemiológico en salud oral. Miren que estoy siguiendo la secuencia de esto, solo el verbo de acá que empiezo con explicar, y de ahí estoy copiando lo mismo de acá. Las semejanzas y diferencias, es igualito. Oral, coma, y sigo copiando esto. En los pacientes, en pacientes de 20 a 40 años, igual. De la clínica, sigo copiando todo esto igual. Todo esto de acá, lo sigo copiando igual. Clínica odontológica de la Universidad Católica de Santa María del año 2010 y del año 2011. Listo. Ya tengo las tres interrogantes, las he convertido a tres objetivos. Listo. Ahora veamos el mismo caso, el mismo problema, solo que ahora por indicadores. Aquí era por indicadores, ¿no? Que es como está en la diapositiva, por indicadores. Entonces, es este de acá, en relación a los indicadores. Nos dice, ¿cómo se presenta el perfil epidemiológico en salud oral en cuanto al índice de caries dental en pacientes de 20 a 40 años de la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María en los años 2010 y 2011? Correcto, entonces también podemos ponerle aquí, determinar el perfil epidemiológico en salud oral, en cuanto al índice de caries dental, en pacientes de 20 a 40 años de edad de la clínica odontológica de la Universidad Católica de Santa María en los años 2010 y 2011. Siguiente.
¿Cómo se presenta? De igual manera, habla sobre el perfil epidemiológico, pero en cuanto al índice de higiene oral simplificado. Esa es la diferencia. La redacción de las preguntas, las interrogantes, como podemos observar, en realidad son iguales. Lo único que se está cambiando es esto, ¿no? El nombre del indicador que estamos usando en cada caso, pero la redacción está igual. Entonces, podemos copiar y pegar esto y solo le cambio el nombre del indicador, ¿no? En este caso es índice de higiene oral simplificado, es este de acá. Índice de higiene oral simplificado, entonces lo voy a cambiar. Higiene oral simplificado. Listo. Lo mismo. En el tercer caso es lo mismo, solo en relación a qué? A la frecuencia de maloclusiones. Entonces acá le cambio en cuanto a la frecuencia de maloclusiones. Listo. Y el último me dice en cuanto al índice periodontal de Russell. Ya, entonces voy a ponerle lo mismo, solo que acá le cambio el índice. Bueno, el indicador, ¿no? Que en este caso es índice periodontal de Russell. Nada más. Y ya tengo. Eran 4 interrogantes. Acá están los 4 objetivos. Igual manera. A ver, vamos a quitar la división. Aquí tiene sentido de acción, que es iniciando con el verbo. Acá también todos están iniciando con un verbo en infinitivo, ¿no? Es el sentido de acción. De ahí, el perfil epidemiológico en salud oral, en este caso de las variables, que sería la variable, en este caso sí está por variable. Acá también. Esa es la variable. Y por último me pedía la unidad de estudio. ¿A quién estoy estudiando? A los pacientes de 20 a 40 años. Entonces, pacientes de 20 a 40 años es mi unidad de estudio, a quién estoy estudiando. Y eso se está plasmando en la redacción del objetivo. Acá está. Ya. Lo mismo pasa. Acá lo hemos hecho más bien por indicadores. Sentido o acción, empezamos con un verbo en infinitivo. Bueno, aquí estamos usando el mismo verbo porque en realidad lo que queremos es hallar lo mismo. La única diferencia era en el nombre del indicador, ¿no? Perfil epidemiológico en salud oral. Es en este caso, bueno, esta era la variable y también estamos citando al indicador al mismo tiempo. Esta es la variable y el indicador está aquí. Índice de caries dental, ¿no? Entonces estamos siendo muy específicos. La variable y el indicador. Acá también pasa lo mismo. Esta es la variable y estoy también haciendo alusión al indicador. Listo. Y por último, también debo tener en cuenta la unidad de estudio. Aquí voy a estudiar, en este caso acá está. Pacientes de 20 a 40 años. Lo mismo. Cada objetivo debe incluir esos 3 componentes. Acá igual, pacientes de 20 a 40 años.
Y listo. Tengo los tres componentes que requiere la elaboración del objetivo. Se dan cuenta que es lo mismo de la interrogante, solo que lo hemos plasmado en una afirmación. Entonces, si ya tengo las interrogantes, muy fácilmente, rápidamente puedo desarrollar los objetivos de una investigación. Pasamos a la siguiente parte. Entonces, ya hemos resuelto ambos casos. Y vamos con la justificación del problema. Entonces, hasta ahí terminamos con lo que es la elaboración de objetivos de una investigación de mercados. Ahora vamos con la justificación del problema. Entonces, la justificación del problema es indicar, o sea, por qué es importante nuestro problema de investigación, por qué lo hemos elegido, ¿no? Dar nociones básicas que despierten el interés de quien lo vaya a leer en nuestro problema de investigación. La estructura básica de la justificación de un problema es la siguiente. Debe tener dos cosas principales. Interés para el investigador y relevancia. Hay diferentes tipos de relevancia. Vamos a ver. El interés para el investigador es por qué nosotros hemos elegido ese tema de investigación. ¿Cómo así nació la idea de desarrollar este tema o este problema de investigación? ¿De dónde surge? Entonces, un poco contar nuestra experiencia personal de cómo fue el proceso de elegir este tema o este problema de investigación, ¿no? Como les dije en la anterior clase, esta idea puede provenir de diferentes fuentes. De repente vi una película y el tema de la película, algo de ahí me interesó y eso llamó mi atención y de ahí surgió mi idea de tema de investigación. Puedo haber leído un artículo de una revista, un libro, ¿no? O problemas de que presente en mi mismo ámbito laboral o en mi ámbito de estudio, ¿no? Algún problema que he podido identificar en los lugares donde me desarrollo, ¿no? Con las personas que están en mi entorno y que eso ha influido en la elección de mi tema de investigación. Entonces son diferentes cosas, ¿no? Por las cuales o diferentes fuentes de las cuales puede surgir una idea de investigación. Entonces, en el interés para el investigador, lo que nosotros narramos es de dónde viene nuestra idea de investigación, cómo nació esa idea de desarrollar este tema de investigación. Y la relevancia, que tenemos diferentes tipos de relevancia, pues una justificación debe tener todos los tipos de relevancia que se están mostrando ahorita aquí. Es decir, relevancia científica, relevancia humana y relevancia contemporánea. ¿A qué se refiere la relevancia científica? Que tenemos de que explicar cómo así nuestro problema de investigación contribuye a generar nuevos conocimientos. ¿Sí? Esa es la idea, que nuestro problema de investigación tiene que contribuir a generar nuevos conocimientos. Entonces, tenemos que explicar dentro de la justificación. La justificación normalmente se desarrolla en toda una cara, en toda una página, ¿sí? Completa. Entonces, ahí tenemos que describir, primero, cómo surgió la idea, que es el origen, ¿no? El interés del investigador. Segundo, todos los tipos de relevancia, en este caso, la relevancia científica, qué nuevos conocimientos van a surgir a partir del desarrollo de este problema de investigación, ¿no? Relevancia humana. ¿Qué beneficio le va a traer a mi unidad de estudio el desarrollo de este problema de investigación? ¿Cómo se va a beneficiar la población que yo he elegido, que es mi unidad de estudio? ¿Cómo se van a beneficiar con el desarrollo de esta investigación, ¿no? ¿Cómo se beneficia la sociedad en la que vivimos en general, ¿no? ¿Cómo se beneficia? ¿Qué beneficio va a tener o qué necesidad es la que se va a satisfacer a partir de ello? Eso es lo que se busca describir en la relevancia humana. Y por último, la relevancia contemporánea, que se refiere a elegir un problema que se ajuste a la realidad en la que se vive actualmente, al momento actual que se está viviendo. Pues también hay que elegir un problema que se ajuste a eso, a nuestra realidad, a nuestro entorno. De repente podemos elegir un problema que parece interesante, un tema, pero de repente ahora en la actualidad ya no tiene mayor relevancia estudiarlo, ¿no? O sea, ya no tiene caso porque ya la situación cambió, de repente en su tiempo funcionó, pero ahora ya no.
Entonces, tratar de elegir un problema también cuando describamos nuestra justificación, hay que explicar por qué nuestro problema es algo de la actualidad, ¿no? Que se vive actualmente. ¿Por qué? Nuestro tema es eso, ¿no? Explicar eso. ¿Qué relación tiene con lo que se vive en la actualidad? Entonces, hablamos ya de tiempos, ¿no? De épocas. Entonces, estos son los 3 tipos de relevancias que debemos incluir sí o sí en la redacción de la justificación del problema. Entonces, primero el interés del investigador, que es de donde surge la idea del origen, y la relevancia, describir estos 3 componentes básicos, 3 tipos de relevancias que tenemos. Entonces, si cumplimos con todos estos requisitos, nuestro problema de investigación va a estar bien sustentado, ¿no? Entonces, para eso es la justificación, sustentar por qué nuestro problema es importante, por qué nuestro problema debe ser estudiado, ¿sí? Eso es lo que describimos en la justificación. Entonces, veamos un demo de esto. Justificación. A ver, en este caso, el problema de investigación, ahora estamos en la página 6. A ver, vamos por el título. Nuestro problema de investigación es la correlación entre el nivel de conocimiento y aplicación de la estrategia de aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la carrera de gestión de negocios del Instituto Superior Latinoamericano Siglo XXI, Arequipa 2015. Este es el título de investigación. Entonces es una tesis relacional, ¿verdad? Es un tipo de investigación, un nivel de investigación relacional. Bien, entonces en cuanto a este tema, vamos a justificar por qué. ¿Por qué se quiere estudiar la relación que existe entre conocer y aplicar realmente la estrategia de aprendizaje cooperativo? ¿No? La relación que hay entre eso. Acá también se ha desarrollado de igual manera el cuadro de operacionalización de variables. En este caso son 2 variables asociativas, con sus referentes, indicadores y subindicadores. Acá están las interrogantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos 3 interrogantes. Se han realizado las interrogantes por variables. Entonces, una referente al nivel de conocimiento de la estrategia de aprendizaje cooperativo, la otra referente a la aplicación de la estrategia, que es ya en relación a la segunda variable, y la tercera interrogante, que es la conexión de ambas variables, ¿no? Que en este caso es la correlación, cuál es la correlación que existe entre el nivel de conocimiento y la aplicación de la estrategia de aprendizaje cooperativo y demás. Entonces, esta es una investigación de campo, es una nivel de investigación, le he puesto descriptiva, correlacional, porque no solo es que establece la relación, ¿no? Entre 2 variables, sino también en este caso está describiendo primero las características de ambas variables y luego ya recién hace la correlación respectiva. Ahora sí, nos vamos a la justificación. Nos dice, el presente tema de investigación se considera original porque es un tema que no ha sido muy desarrollado en nuestro país, ¿no? Y las pocas investigaciones desarrolladas sobre el aprendizaje cooperativo se basan netamente en la aplicación de dicha estrategia, pero sin evaluar el efecto sobre el nivel de conocimiento que puedan tener los estudiantes de la misma. Algunos estudiantes pueden tener el conocimiento de lo que es esta estrategia, pero no la aplican. Y otros estudiantes pueden aplicar en cierto grado la estrategia sin tener conocimiento alguno de la misma, ¿no?
Entonces acá estoy empezando a describir por qué considero que mi tema es original, que es otro punto que también podemos incluir dentro de lo que es el interés del investigador, ¿no? Resaltar la originalidad de nuestro tema. Siguiente párrafo. El trabajo en grupo, que es muy esencial hoy en día, ya que en el mercado laboral requiere de personal que sepa trabajar en grupo, y ya que toda institución es como un sistema, ¿no? Que lo conforman diferentes elementos que se encuentran interrelacionados entre sí para alcanzar un mismo objetivo. Entonces, si uno de los elementos falla, afecta a los demás, impidiendo alcanzar el objetivo trazado. Entonces, para la realización de la presente investigación se cuenta con fácil acceso a la información. Ese es otro punto también que pueden resaltar, además de los básicos, de los dos componentes básicos que hemos descrito. También podemos resaltar si es fácil para nosotros acceder a la información o no para el desarrollo de esta investigación. Eso también es importante. Acá le estoy poniendo, para la realización de la presente investigación se cuenta con fácil acceso a la información, ya que las unidades de estudio son estudiantes de nuestro centro laboral, a los que ya hemos estado enseñando por un largo tiempo, por lo que conocemos su forma de trabajar en grupos. Entonces acá estoy describiendo cómo así es que despierta mi interés, por qué considero que mi tema es original, y si tengo facilidad de acceso a la información. 3 cosas he descrito hasta acá en estos 3 párrafos que he leído. Estoy describiendo primero por qué considero que mi idea es original. Después es que estoy escribiendo de dónde surge esa idea, ¿no? Entonces acá está describiendo, está diciendo de que sabe de que está trabajando, ¿no? Ya hace trabajos en grupo, entonces docente en este caso, autor de la tesis, realiza ya trabajos en grupo en su labor como docente, y entonces ahí está detectando que hay algunos problemas, ¿no? Es por eso que está proponiendo implementar esta estrategia. Entonces dice, hay algunos alumnos de que en realidad conoce a sus alumnos, por eso es que se anima a afirmar, a decir estas cosas de que hay alumnos que la aplican y que ni siquiera saben que están aplicando esta estrategia de aprendizaje cooperativo, ¿no? La pueden aplicar en cierto grado. Hay otros que la conocen, pero que no la aplican. Entonces, esto es algo que está afirmando de lo que sabe, de sus conocimientos previos, de la realidad, de lo que vive. O sea, acá está destacando por qué es importante aprender a trabajar en equipo, por qué es importante hoy en día. Y como es esta tesis enfocado en alumnos de educación superior, entonces está diciendo por qué para el mercado laboral es importante aprender a trabajar en equipo. Entonces lo que está haciendo acá en esta tesis es proponer una estrategia de aprendizaje cooperativo como una mejor alternativa para aprender a trabajar mejor en grupos, en equipos, y eso se va a plasmar luego en el desarrollo de sus carreras no profesionales cuando vayan al ámbito laboral. Y acá te está describiendo si tiene facilidad de acceso o no a la información. Pues acá está describiendo eso, ¿no? De cómo surge un poco esa idea, esa cosa. Ahora, podemos ser más explícitos con cómo surge la idea dependiendo de la estructura que maneje cada institución. Por ejemplo, en el caso de esta institución, nos pide hacer un preámbulo, ¿no? En el preámbulo, nosotros somos más explícitos describiendo el origen exacto de la idea, ¿no? De cómo surgió. Y un poco explicando la problemática. Es por eso que cuando paso a la justificación, no me explayo mucho en cuanto a cómo nació, ¿no? esa idea de investigación. Sí explico un poco, pero tampoco me explayo tanto porque en mi caso yo tengo un preámbulo. Si no tuviera un preámbulo, entonces en la justificación ahí sí me podría explayar todo lo que quiera, explicando bien cómo surge la idea de investigación, ¿no? Y ya no solo un poco, como lo he hecho acá, sino ya tendría que ser más explícito con eso. Pero si no tienen preámbulo, recién pueden hacer eso. Pero si tienen preámbulo, entonces ya no pueden explayarse mucho en esta parte de la justificación, explicando el origen de la idea, ¿no? Porque ya hay un preámbulo anteriormente. Entonces depende de la estructura. Hay unos
instituciones que sí manejan en la estructura de su tesis o tesina, manejan el preámbulo, pero hay otros que no, que solo tienen justificación, pero no tienen preámbulo, ¿no? Entonces, dependiendo también de la estructura, es de lo que va a depender, ¿no? ¿Qué tanto contenido le van a poner a su justificación? Seguimos con el siguiente párrafo. Ahora recién acá empieza a hablar sobre la relevancia, ¿no? Las relevancias de su investigación. Es más, sobre la relevancia también acá ya he hablado un poco en este párrafo, porque acá dice la importancia que tiene trabajar en grupo para el mercado laboral. Entonces, esta es una relevancia de tipo, acá está, de este tipo humana. Acá ya está hablando un poco de la relevancia humana, de la importancia que tiene para la sociedad o para la unidad de estudio. En este párrafo está describiendo porque el aprendizaje cooperativo tiene mucho que ver con trabajar bien en equipos. Entonces está describiendo qué importancia tiene eso en el mercado laboral. O sea, acá está resaltando ya parte de la relevancia. Acá sigue resaltando la relevancia, pero en este caso científica, ¿no? Ya hemos hecho humana, ahora vamos a la científica. La relevancia científica radica en que la realización de esta investigación sirve como base para la realización de una nueva investigación que consistirá en la elaboración de un modelo de aprendizaje cooperativo que se ajuste a la realidad de los alumnos en cuestión o de los alumnos, de los estudiantes que se esté estudiando, ¿no? Entonces, la relevancia científica era que debe dar paso nuestra investigación a que surjan nuevos conocimientos. Entonces, en este caso sí da paso, porque al estudiar la relación o correlación que existe entre el nivel de conocimiento de aprendizaje cooperativo y su aplicación, entonces con esos resultados se puede trabajar mejor, diseñar un modelo pero que se ajuste a los estudiantes de esta institución en particular, ¿no? Que es este estudiante. Entonces, hacer un modelo de aprendizaje cooperativo no generalizado, sino algo personalizado, de acuerdo a la situación actual de los alumnos de esta institución. Es por eso que previamente primero se empieza a hacer este estudio, pero que va a dar paso a que se generen nuevos conocimientos, porque con los resultados que yo obtenga, voy a poder realmente diseñar un modelo de aprendizaje cooperativo que se ajuste a este tipo de alumnos. Entonces, está dando paso a nuevos conocimientos. Y también recordemos que debe tener la relevancia contemporánea. A ver, sigamos leyendo. Este tema es muy importante para nosotros porque nos permite contribuir al desarrollo de los estudiantes, preparándolos para su inserción en el mercado laboral, ¿no? Además de contribuir en el mejoramiento de su rendimiento académico, dándoles herramientas adecuadas para mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Acá también sigo resaltando relevancia humana. ¿Cómo beneficia a la sociedad, a mi unidad de estudio o a la sociedad en general? Acá estoy resaltando. Seguimos. Existen otras estrategias favorables para el proceso de aprendizaje, como la del aprendizaje colaborativo, ¿no? Que es diferente. Ojo, algunos confunden entre aprendizaje cooperativo y colaborativo, pero son dos cosas diferentes. Entonces, acá resalta un poco eso, ¿no? La diferencia está en que el aprendizaje colaborativo no fomenta la responsabilidad individual de los estudiantes y no fomenta el conocimiento y desarrollo en su máxima expresión de los estudiantes. Además de no ajustarse a sus diferentes horarios para la realización de los trabajos grupales. En contraposición, la estrategia de aprendizaje cooperativo permite a los estudiantes desarrollar al máximo sus habilidades, fomenta la responsabilidad individual, ya que cada estudiante, además de tener un rol específico en su grupo, se le asigna una tarea en especial, de la cual dependerá el éxito o fracaso del trabajo grupal.
Además, esa estrategia se ajusta a los diferentes horarios de los estudiantes, ya que muchas veces por cuestiones laborales, entre otras razones, les es imposible reunirse varias veces para poder cumplir con el trabajo asignado con el docente. Entonces, lo cual se soluciona con una repartición de tareas que al mismo tiempo permite, valga la redundancia, ahorrar tiempo en la realización del trabajo. Entonces se dan cuenta, además en este párrafo, seguir señalando la importancia del tema que se ha estudiado y cómo esto influye también en cuanto a relevancia humana. También se está destacando al mismo tiempo la relevancia contemporánea, porque está describiendo una situación que se vive actualmente, en este caso de los estudiantes. Está señalando que, bueno, ahorita los estudiantes trabajan y estudian. Son estudiantes que la mayoría trabajan y estudian al mismo tiempo. Ya no solo estudian como era antes, ¿no? Anteriormente, hace años, los estudiantes solo se dedicaban a estudiar su carrera y punto, no trabajaban. En cambio, ahora más que nunca, la mayoría, si no decir todos, estudian y trabajan. Entonces, acá está resaltando eso, ¿no? Los estudiantes ahora estudian y trabajan. Entonces, por lo mismo, no tienen mucho tiempo para, fuera de clases, estar reuniéndose con sus equipos de trabajo y hacer la tarea asignada. Entonces, acá dice que esta estrategia se está ajustando a la realidad que se vive actualmente. Entonces, acá tiene una relevancia contemporánea porque se ajusta a una situación de la realidad, de lo que se vive actualmente. Lo que propone es investigar qué tanto conoce sobre esta estrategia de aprendizaje cooperativo el estudiante y qué tanto la aplica, para en relación a eso posteriormente realizar otra investigación donde se proponga un modelo que los ayude realmente a solucionar sus problemas de trabajar grupalmente. Entonces está destacando en esta justificación, está bastante completa, porque está destacando todo, porque su tema es original, porque es importante, está realizando su relevancia humana, su relevancia científica y su relevancia contemporánea. Todos esos requisitos son los que debemos incluir en nuestra justificación. Pues todo eso se está plasmando acá. Pueden demorarse de 1 a 2 páginas en realizarlo, no hay problema, ¿no? Pero que tampoco sea más extenso, que no pase de más de 2 páginas tampoco, porque ya sería muy extenso. A eso se refiere la justificación del problema. Entonces hemos visto un ejemplo de cómo está resaltando en cada parte, trata de resaltar estas relevancias aquí. Pasamos a la hipótesis del problema. ¿Listo? La hipótesis es una solución probable al problema. Es como anticiparnos a los resultados que creemos vamos a obtener con el desarrollo de la investigación, ¿sí? Entonces es una solución probable que nosotros creemos que se puede realizar en cuanto al problema de investigación. Y en cuanto a qué puedo hacer ese supuesto, porque en realidad es un supuesto, que se debe someter a comprobación, sí, pero es un supuesto, ¿sí? La hipótesis es un supuesto en general. Entonces, ¿de dónde me baso para realizar una hipótesis? Para realizar una hipótesis, tengo que revisar mi teoría o mi marco teórico. ¿Sí? En el caso que todavía no haya realizado mi marco teórico, no hay ningún problema. Puedo revisar mis fichas de registro, las cuales se van a utilizar para elaborar el marco teórico, ¿no? En las fichas de registro, recuerden que ya tengo anotado toda la información importante que quiero incluir sobre mi problema de investigación, ¿no? Que puede provenir de diferentes fuentes. Entonces, lo que puedo hacer también, si no tengo el marco teórico ya realizado, es revisar esas fichas de registro, donde está también toda la teoría acerca de mi problema de investigación. Entonces, leyendo esa teoría y con los conocimientos previos que yo pueda tener en base a esas dos cosas, es que finalmente desarrollamos una hipótesis, ¿no? Una solución probable al problema, un supuesto de lo que podría ser la solución a mi problema de estudio. Básicamente, bueno, la hipótesis tiene diferentes formas de clasificarse, pero las más sencillas o las más utilizadas son estas dos. Hipótesis general o de investigación y hipótesis operacional o de trabajo. La hipótesis general o de investigación
puede usarse cuando nuestro problema de investigación, bueno, puede tener n número de variables. Puede ser una variable, puede ser dos variables. Para cualquiera de esos casos se ajusta, ¿sí? Es un tipo de hipótesis que se ajusta a cualquier tipo de problema de investigación que podamos tener. En cambio, la hipótesis operacional o de trabajo es netamente para investigaciones que tienen dos variables de estudio. Al menos dos variables de estudio. Entonces, las que realizan al menos dos variables de estudio, para ellos utilizan más la hipótesis operacional o de trabajo. Pero cuando es de una variable a más independientemente, se utiliza la hipótesis general o de investigación. ¿Cuál es la estructura o los elementos que debe tener una hipótesis? Son dos, básicamente. La hipótesis lo vamos a describir en dos párrafos. ¿Listo? En el primer párrafo vamos a hacer hincapié al fundamento o principio, es decir, aquí es como que voy a hacer un resumen de la teoría que yo sé de mi problema y en base a mis conocimientos previos también. Entonces voy a hacer una afirmación o un resumen previo de lo que sé del problema. Y el segundo componente que va en el segundo párrafo se refiere a la deducción o respuesta. Aquí es donde nosotros vamos a plantear la supuesta solución al problema. ¿Cuál creemos que es la respuesta a este problema, la solución a este problema? En base al fundamento que hemos puesto. Los dos componentes, fundamento principio, que es un resumen del conocimiento previo y teoría que sabemos acerca del problema, y dos, deducción o respuesta, donde ya planteamos la probable solución al problema. Este es el formato que vamos a seguir para la redacción de nuestra hipótesis. Acá están los dos párrafos. El primer párrafo, empezamos con esa redacción dado que, y describimos el resumen de la teoría, que este es el fundamento. Y el segundo párrafo, es probable que, empezamos con esa redacción y seguidamente escribimos cuál es la posible solución al problema. Pues tiene dos párrafos, dado que, resumo, doy a conocer mi fundamento teórico, es probable que, describo la solución, la probable solución al problema. Ejemplo, en este caso, me dice, ¿no? Aquí nos dice, dado que el nivel de conocimiento, la edad y el tipo de conocimiento influyen en el rendimiento académico del estudiante. Ese es mi fundamento teórico. Entonces acá está haciendo una tesis relacionado a lo que es o cómo influyen, ¿no? Diferentes variables como el nivel socioeconómico, la edad y el tipo de conocimiento en el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Entonces la tesis está basada en eso. Entonces ha investigado información frente a la cual ha llegado a la conclusión que finalmente el nivel socioeconómico, la edad y el tipo de conocimiento realmente se influyen en el rendimiento académico del estudiante. Luego de basarse en el fundamento, que es vamos a su probable solución. Y dice, es probable que a menor edad del estudiante, mayor es el rendimiento académico en el área de estudios generales. ¿A qué más? En este caso está llegando más o menos a 3 soluciones probables, porque si se dan cuenta, acá tiene, básicamente está teniendo 3 variables de estudio. Me parece que está estudiando 3 variables de estudio, como es la edad, está estudiando el nivel socioeconómico, y está relacionándolo también con el tipo de conocimiento. Entonces, como son varias variables de estudio, esta hipótesis es de tipo de trabajo, es una hipótesis de trabajo, esto que habíamos visto acá. Es una hipótesis operacional o de trabajo. Entonces, cuando es una hipótesis operacional o de trabajo, puedo darme el lujo de por cada variable que yo tenga, plasmarle una solución probable o posible en esta segunda parte de acá de la hipótesis.
Pero cuando es solo una variable de estudio, no hay problema, solo con una solución probable basta, que eso sería una hipótesis de investigación. ¿Sí? En este caso es una de trabajo. Entonces, primera probable solución que propone. A menor edad del estudiante, mayor es el rendimiento académico en el área de estudios generales. Segunda solución probable que propone en cuanto a este fundamento es esta. A mayor edad del estudiante, mayor es el rendimiento académico en las asignaturas específicas de la carrera. Y la última nos dice el nivel socioeconómico de los estudiantes está relacionado con su rendimiento académico. Está poniéndole 3 probables soluciones porque tiene varias variables para en un mismo problema de investigación. Dado que resumimos un poco a qué conclusión o qué podemos inferir sobre toda la teoría que hemos averiguado acerca de nuestro problema de investigación, es probable que aquí sí empiezo a redactar ya la posible o posibles soluciones a mi problema. Ese es un ejemplo de hipótesis. Veamos otro ejemplo más. Seguimos con la tesis correlacional que estábamos viendo. Y vamos a ver su hipótesis. Bueno, este es todo su marco conceptual, ¿no? Después ya vamos a ver también cómo se arma el marco conceptual. A ver. Acá está nuestra hipótesis. Entonces, acá también tenemos 2 párrafos, ¿no? Dado que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje se pone en juego la planificación de estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes, entonces este es su fundamento teórico. Después de leer toda la información teórica, ha llegado a esta conclusión. Que todo proceso de enseñanza-aprendizaje se pone en juego en la planificación de estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes. Luego de esa información, ¿a qué conclusión llega? Es probable que exista una correlación alta, directa y significativa en el nivel de conocimiento y la aplicación de la estrategia de aprendizaje cooperativo. Entonces, mi problema de investigación en este caso es medir qué tan relacionados están el nivel de conocimiento con el nivel de aplicación de la estrategia de aprendizaje cooperativo. Entonces, acá lo que está haciendo en hipótesis dice, es probable que yo creo que cuando ya tenga la información de todo este tema, cuando ya procese la información de campo y demás, yo creo que voy a encontrar esto, que sí va a haber una correlación alta entre ellas, que sí está relacionado el nivel de conocimiento con el nivel de aplicación de la estrategia de aprendizaje cooperativo. Entonces yo creo que sí hay una correlación y que esta va a ser alta y significativa. Pues por eso acá me pone esto. Es probable que sí existe una correlación alta, directa y significativa en el nivel de conocimiento y en la aplicación de la estrategia de aprendizaje cooperativo. ¿Listo? Entonces, finalmente llegamos a esa conclusión. Entonces nos vemos en una próxima sesión, esperando que hayamos podido aprender hoy un poco más acerca de toda la parte metodológica de la realización de una tesis. Nos vemos en una próxima sesión.